Muy buenas tardes, noches, días. Ya esto es como parte de la misma dinámica. Ya yo lo siento como hasta automático. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Budismo 101. Yo no voy a entrar en esta forma de que todo el episodio yo voy a estar presentándolo a ellos. Como ustedes entiendan, vayan presentándose, señores. Saludos, vamos a esto, que la clase es larga y extensa en el día de hoy, porque tenemos que responder unas cuantas preguntas que tenemos pendientes y tenemos también material para dar clase hoy, así que vamos a darle con todo hoy. Estamos aquí nuevamente en una nueva entrega con pasión y entusiasmo para la audiencia y llevar a la casa lo que sería el budismo de una forma más aplatanada, como buen dominicano. Nice. Comenzamos esta sesión de clase como con 3 libras de papel, así que Ya pueden saber cómo vamos. Hoy vinimos. Tenemos en el nuestra- episodio pasado con Ramón trajimos un buen refuerzo. Hoy vinimos con este hoy. Tenemos nuestra álgebra de Baldor aquí con nosotros. El episodio de hoy promete. Realmente hemos ido paso por paso. Hoy venimos ya con Budismo 101, pero nivel 2 más o menos. Ya estamos en el segundo semestre. Segundo ya semestre, estamos en el segundo parcial. semestre. Ya no Saquen su lápiz, su macotica, vayan anotando. Vamos que para el Nada parcial. de 101 ni 014. Sí, no. Muy bien, muy bien. Señores, miren, nosotros hemos tenido una excelente recepción de todos ustedes a lo largo de estos 4 episodios. Oye, a lo largo de 4 episodios. Wow, demasiado. Y ¿Quién lo vamos diría? a tomarnos un momento hoy para ir respondiendo algunas preguntas. Pero yo quisiera que los muchachos decidan, en vez de ser yo, de manera dedocrática, que le ponga quién va a responder cada pregunta. Entonces, la primera pregunta es sobre... Roberto, ¿tú me puedes ayudar? Oye, pues, Democráticamente, Roberto. Déjame buscar. Bien. Esto es un comentario que hace Namaste2253 que dice: todo está muy bien, excelente, pero la religión debe adaptarse a estos tiempos tan convulsos. Unirnos contra el maltrato a los animales. De allí parte todo. Es el comienzo de una verdadera paz. El maltrato animal no son hechos aislados, es la naturaleza demoníaca que está predominando en la vida de las personas. Es urgente hacer campañas educativas, exposiciones, en las reuniones de diálogos, hacer campañas de esterilización y concientización en las comunidades donde practique un miembro de la Soka Gakkai. No podemos ser indiferentes, ver a un animalito sufriendo y no hacer nada. La fe se manifiesta en nuestras acciones. ¿Sabes que cuando yo leí ese comentario, yo recordé, Ramón en un momento en su exposición en el episodio anterior mencionaba que específicamente a los jóvenes y a los hombres, si van a incurrir en algún estado de violencia, que primero entonen Nam-myoho Renge-kyo. Sin embargo, ahí él mandaba ese mensaje directo a los jóvenes y a los adultos, a los hombres. Pero el budismo no solamente se queda en ese nivel. El budismo, la base fundamental del budismo es el respeto a la dignidad de la vida. No importa si sea un ser humano, si sea un ser vivo, un animal, si sea una planta, es el respeto a la dignidad de la vida. Incluso una de las oraciones silenciosas justamente habla de oro por la paz del mundo y la felicidad de los seres vivientes. Entonces, es tal cual como mencionaba el Gamón. Cuando nosotros generamos violencia, o sea, que provocamos violencia o actuamos con violencia, es nuestro más bajo estado de vida. No importa si sea un humano, no importa si sea un animal, si incluso cuando depredamos los bosques, estamos provocando el más bajo nivel de nuestro estado de vida, porque hay un equilibrio entre yo y mi medio ambiente. Entonces, no importa el ser vivo al que uno ataque, es uno de los mayores estados bajos que puede presentar la vida. Así que, como bien explicaba el Gamón, debemos entonar Nam-myoho Renge-kyo para cambiar ese estado de vida a uno más elevado, ya sea estado de humanidad, ya sea estado de éxtasis, ya sea nuestro propio estado de vida iluminado, que es al que todos aspiramos, de poder tener la mayor sabiduría posible para
transformar esa situación de sufrimiento en un estado de felicidad absoluta. Muy bien, muy No, que bien. sigue siendo mala causa. Sí, Totalmente, O sea, eso totalmente. como que era el karma hace chiquín. Exacto. Usted acaba de agregar mala causa a su cuenta Claro, corriente. claro, Si la mala causa fuera una cuenta corriente, cada vez que uno inflige violencia, Un turbo cobro. depósito, Mire, un depósito menos. claro, Un depósito menos. esa mala causa suya la vamos a cobrar. No, sí, así mismo, como ustedes dicen, y no importa qué ser viviente sea, y como muy bien mencionó Roberto, una de las oraciones es eso, la felicidad de todos los seres vivientes. El budismo también nos enseña a que todo ser viviente es igual, tiene la misma potencial de Buda en su interior, así sea una persona, así sea un animal. Así que tranquila que el budismo está trabajando con eso. Y recordándoles, señores, que suscríbanse. No, como es de este lado. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Muy bien, muy bien. Estamos ready. Una Aprendiendo acotación ya. que hizo Emilio, creo que en el segundo episodio. Señores, revisen esos users. Aquí, Eriel. Revisen esos users. A nosotros nos han escrito con una cantidad de usuarios. Por ejemplo, yo tengo una pregunta aquí de nada más y nada menos el príncipe de los Saiyajines. No, yo Wow, entiendo que pero ese Vegeta, yo ese entiendo, Vegeta, no, yo entiendo, no, yo otro. entiendo que debemos de no decir los nombres de usuarios. Vamos de ahora en adelante, vamos a tomar esa medida aquí en el espacio, vamos a ahorrarnos los comentarios. Si usted quiere que digamos su nombre de user, póngase un Póngalo nombre. bien. Póngase un nombre, ayúdenos. Pero vamos a responder esa pregunta. Sí, no, se la vamos a responder como quiera, se la vamos a responder como quiera. Democráticamente. No, con democracia dice, yo voy a leer la pregunta y luego ustedes van a responder. Dice, el Gohonson fue escrito en el siglo XIII por Nichiren. Sería inscrito más que escrito. Exacto. ¿No había budismo antes de eso? Y la segunda pregunta, con el ejemplo de Emilio de la persona que delinque y hace su gongyo antes de salir, una persona puede tener combinación entre estados, dos estados, no entendí mucho, pero está abierto para que Raudo responda. Claro, yo le iba a decir a Raudo que respondiera. Dele. Democráticamente, yo le iba a decir a Raudo que respondiera. No, Por votación. Claro. Por votación. Levanten la mano Por los que votación. están. Voten, honorable. Ah, De ya. elección, Raúl. No, unánimo, yo no votaba. Por lo menos son dos preguntas, ¿no? Por lo menos la segunda es la parte de si una persona, bueno, claro, hay una combinación entre los estados. Está lo que es la posesión mutua, que ha sido un tema que se ha expuesto en el episodio 2 y en el 3. Cualquier cosa puede referirse ahí. Pero es el mismo punto, que una persona puede estar en un estado bajo, habíamos hablado de eso, para proteger a una persona. Sí. Entonces reacciona al medio. Recordemos que en los 10 estados, los últimos 4 son reconocidos por eso, porque son reacciones al ambiente. No hay vamos a decir, no hay una motivación interna neta para nosotros accionar bajo ese estado, sino que es una reacción. Entonces podemos tener una reacción a nivel, o sea, para proteger a una persona o proteger a un familiar de nosotros. Entonces ahí se puede dar esa combinación. O también, por poner otro ejemplo, lo que se conoce, vamos a decir, como comprensión intuitiva, que es un nivel que ya uno tiene un discernimiento amplio, pueda tener el estado iluminado de ese que permita que una persona sobre el conocimiento entienda que todavía le quedan estados por los cuales seguir aumentando y por los cuales también seguir practicando, porque una característica de ese estado que puede tener el efecto de que uno diga, ya, yo estoy ready, ya, Ya bye. llegué a este estado ya. Entonces, Estoy ready. tener ese estado iluminado que permite entender que todavía hay aspectos por mejorar. Esa es una. Es una pregunta, ¿no? Todavía hay camino Por recorrer, exacto. Entonces, el otro... Antes de que pases ahí, Ajá, me gustaría que aclaráramos algo. La posesión mutua de los estados no necesariamente sea entre el estado de vida. Hermano, este también. Estamos en vivo, señores. Este programa en vivo. La posesión mutua de los estados no necesariamente tiene que ser entre un estado bajo y un estado alto. Sí, exactamente. Uno puede tener Iba a comentar eso un mismo. estado de vida, puede estar en el estado de infierno, añadido el estado de animalidad. Y de hambre, esa codicia de querer más te lleva también quizás a Y infringir que el violencia ejemplo, para el poder... ejemplo que más Sí, una forma de reaccionar está buena. Exactamente. El ejemplo que más hemos mencionado, que incluso uno que tú sueles usar, cuando una persona ve una injusticia, yo puedo actuar con animalidad para evitar esa injusticia. O sea, por la impotencia de lo que está cometiendo,
dentro de mi estado de animalidad, yo estoy actuando con un estado de humanidad, de iluminación, porque estoy tratando de que esa injusticia no permee. Esa es como una combinación de Creo los que- estados. Pero también tú, en un estado de infierno, tú puedes bajar o mantenerte en los estados bajos. O sea, tú puedes que el hambre, que la misma codicia sea la que dirija hacia donde tú vas. Obviamente, al estar abierto, al estar entonando una mejor en Gekkyo, la fluctuación entre los estados no se da tan cerca, no se debería dar tan cerca. Esperamos que no se dé tan No, cerca. que todo sea el estado iluminado, el estado de iluminación, ¿no? Exacto, eso sería lo más idóneo. X a la 2, exacto. Exacto. Lo que pasa ¿Te iba a decir es algo, que Domingo? creo que solemos tomar en cuenta que o gris o blanco. Entonces solemos pensar que son cosas separadas, pero como vamos a ver en los estudios que vamos a mencionar hoy en día, tanto el bien como el mal y muchos conceptos que creemos que son separados realmente tienen algo muy en común que vamos a ver más adelante. Para cerrar Me la falta pregunta, responder a la otra pregunta. sí, responderla como tal, es la parte de sí había budismo antes de eso, hay que recordar, volvemos al episodio 1. Aquí Que- tiene que hacer así. Vayan aquí a la Claro, Denle vamos al aquí, link. denle aquí. O no sé, en la esquinita de arriba, ahí, ¿Cómo el es? link Arriba. subido, Así te vamos a ahí le va preguntar, porque aquí salir. abajo van los van. Para Entonces, comentar, El link editor va arriba. nos va a coger el odio. Está el muy editor. creativo. Tienen Está muy fajado la creativo. editor. Con dinero que estamos pagando. No quiere que señores. hagamos un throwback para La pregunta. No se me Wow. escapen. Sí, recuerden que en ese episodio, en el primer episodio, hablábamos que Nichiren tomó todos los estudios budistas que habían en su época en el siglo XIII. O sea, él lo tomó todo y lo sintetizó en estudios que ya habían. Si vamos un poquito más de historia, tratar de recorrer algunos 300 años rápido, recordemos que el budismo se origina en la India con Siddhartha Gautama o el Buda Shakyamuni, quien inició, ¿no?, con sus disertaciones, como se conoce en el árbol Bodhi, ¿no? Y eran lo que se llaman las enseñanzas transmitidas oralmente. Y se entendía que en el momento que Shakyamuni hacía vamos a decir, transmitía sus enseñanzas, él lo que decía era que todavía el mundo no está listo para que conozca todo eso, para que todo Habubdipa, que es un término para identificar el mundo entero, exacto, tuviera eso. No, pero Entonces, repite el término. Eso sí yo. Habubdipa. El mundo La entero. sapiencia de hombre. Entonces, no, de que es el término. Entonces, con esa parte se entendía, ¿no?, que todavía el mundo no estaba preparado, ¿no?, para entender a profundidad, vamos a decir, estas enseñanzas. Entonces ahí entra lo que se define como el primer día de la ley. Tenemos día medio porque vamos a decir, en un momento se define que, ok, el budismo debe venir de la India hacia Oriente y de ahí hacia el mundo entero. Entonces ahí pasa de la India, luego pasa por China, que entran unos maestros que son Miao Lo y Tien Tai, quienes también hicieron grandes aportes a la historia del budismo. Hay un documento que es el Gran Concentración e Introspección, que es un documento también que forma parte de este proceso evolutivo del budismo, que termina llegando al momento de Nichiren, donde Nichiren define e identifica que el título de todo lo que es el Sutra del Loto, que es sobre el que se basa el budismo Nichiren, es Nam-myoho Renge Kyo. Creo que Ese es el real resumen. Por eso yo te dije. Si por- quieren por eso- profundizar un poquito más, por en eso- socalglobal.org Claro, y no, pueden no, porque profundizar más. espérate, aquí no le vamos a dar todo. Tienen que, Por eso, tienen que tener hay que espíritu dejar de tarea. búsqueda. investigar. La tarea de la Espíritu de casa búsqueda, es claro. profundizar en socalglobal.org. Claro, espíritu de búsqueda. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Señores, nosotros hemos tenido una serie, como lo dijimos al principio, de comentarios de muchísimas personas. Pero lo que más han hecho énfasis nuestros seguidores, siéntanse influencers ya, ¿eh? Siéntanse, no, que yo lo soy. Bueno. Vea, ¿por qué tú y yo estamos combinados? Tú sabes, grandes mentes piensan iguales. Wow. Eso va para la promo. A Gaudo le falta un chin de verde, pero él iba a llegar. No, él tiene la idea. Acuérdate que Rado está a otro Yo nivel. vine que un está de poquito. bodhisattva. Sí, no, acuérdate que Rado está en otro estado. Nosotros Claro, estamos aquí. Nosotros Tranquilo. estamos con presión Es intuitiva. una habilidad sapiente que hay ahí, Exacto. tranquilo. Lo que más se estuvo repitiendo fue los gochos, que son las cartas que Nichiren dirigía hacia sus seguidores. Y en muchísimas partes, personas de Venezuela, de Argentina, de República Dominicana, de Colombia,
Señores, a nosotros nos están siguiendo hasta de Japón. Ya lo sé. O sea, Ya lo saben. a ese Cuidado con lo que nivel. dicen. Bueno, estoy aparte. Han estado compartiendo con nosotros sus escritos favoritos, lo que más le llegan, lo que más lo representan. Los Entonces, escritos son justamente ¿cómo fue que tú le dijiste ahorita? Esa álgebra de Baldor o El pequeño álgebra de Larousse, Baldor. como usted le quiera Los llamar. escritos de Nietzsche y de Daishonin. Apóyalo Ahí. que no, te va a gastar, ¿Cómo fue? te va a Ah, cansar. espérate, porque, exacto. Lo pueden conseguir en las tiendas de ambos centros culturales y también está en versión digital en Nichiren Library, que lo mencionó Luis en el primer episodio. Pero aquí está todo lo que hoy y en los próximos capítulos vamos a estar tocando es de este esfuerzo que trajimos hoy. Y para que tomen la versión escrita, que lo subrayen, le pongan sus Exacto. notas, sigan investigando, porque también tiene una parte importante de que agrega, tiene apéndices, ¿no? Donde menciona, aclara un poco más sobre las mismas frases que se mencionan en las cartas. uno de los escritos, de los mensajes que nos han puesto principalmente en Facebook, dice: Bigocho es después del invierno llega la primavera. Otro dice, ese lo escribe Mariluisa. Beatriz Carolina dice: mi gocho favorito es la bodiedad en esta existencia. ¿Cuál más? Hay una frase que dice: cree en este mandala, el Nami Horengekyo es como el rugido de un león, por lo tanto, ¿qué enfermedad podría ser un obstáculo? Entonces, Es el que va a explicar Emilio hoy, ¿no? como nosotros vinimos a aplatanar hasta cierto punto algunas cosas para dar más entendimiento a los dominicanos, el episodio de hoy me gustaría que vaya dirigido hacia los gochos. Todos los mensajes que mandó Nichiren por WhatsApp. En el siglo XIII. Exacto. Todos los chats Fue de más Nichiren. Taquigrafía. O sea, Todos los O chats sea, del o sea, sí. que los chats archivados son Sí, sí, claro. ese Exacto, el se WhatsApp comprende la- impreso claro. de Nichiren. Claro, entonces, cada uno, yo me imagino que producción le dio el gocho que tenían asignado. Está activa la producción. Sí, no, Claro, eso está haciendo un claro. trabajo Entonces, encomiable. Vamos a asumir un reto y ponerlo. Tíralo. Tíralo. A ver cuál cae. Más creativo que está hoy. No, espérate. Sí, el editor nos va a coger odio que está Espérate, bueno. recuerda que somos seres humanos, no hay por qué llegar a eso. Entonces, esto sí no es dedocráticamente. Ustedes saben qué es lo que le toca. El primero, por favor, diga cuál es el estudio, el gocho que le toca explicar. Quizás un párrafo o un fragmento. Y entonces denos parte de la explicación de ese gocho. No, y diga por qué ese gocho en su vida que le representa ese escrito de Nishiren. Y después vamos a ver. Si tiene alguna, Sí, tienen alguna experiencia. alguna experiencia relacionada. en base a ese gocho, exacto. Y después vamos a ver a quiénes fue que Nichiren mal escribió. Sí, Ya, sí, wow. es una pregunta. Vamos a ver. Es una pregunta que pudiéramos ¿Cuál chat dejar- tenía es una Nichiren pregunta que pudiéramos piñado dejar arriba? para- Sí, sí. para una dinámica. Estaba piñado ese chat. Bueno. Comienza primero. Emilio, Luis, pedagógicamente. Piedra, Emilio, como lo quiera. No, pues lo hago yo realmente. Bueno, uno de los escritos de Nichiren Daishonin, que básicamente para mí y para mi familia ha sido el más impactante y el más importante, es precisamente el que menciona que Nami Horengekyo es como el rugido de un león. Ese escrito es respuesta a Kyo. Kyo era la hija de Shiho Kingo, uno de los discípulos fervientes, más fervientes que tuvo Nichiren Daishonin, a quien su hija Kyo enfermó gravemente y Shiho Kingo le escribió a Nichiren, le escribió por WhatsApp y le dijo: mira, necesito una orientación porque estoy desesperado, estoy pasando por esto con mi hija pequeña y realmente no sé qué hacer. En esa carta que Nichiren le escribió a Shiho Kingo, titulada Respuesta a Kyo, pues era una carta de ánimo. Era una carta de ánimo a la familia, donde le decía que lo que debían de hacer era mantener la fe, pero una fe fuerte, en Nammyo Horengekyo. Y expresó que el poder de la ley mística podía proteger a su hija de cualquier enfermedad. Una de las ideas centrales de esta carta es precisamente ese. Aunque existan dificultades o enfermedades, una fe firme puede despertar la fuerza interior para enfrentarlas y vencerlas. Nichiren también ahí utiliza varias
varias ideologías, varias imágenes. Una de esas es la del león. Él le escribe, le dice que el león en la selva, cuando va a atacar, da 3 pasos y se abalanza sobre la presa. Pero esos 3 pasos y ese lanzamiento él lo hace, así vaya a un conejo o así vaya a un elefante o a un búfalo. Eso quiere decir que con la misma intensidad que nosotros enfrentamos cualquier adversidad, por más pequeña que la veamos, debe ser la misma fuerza y la misma fe en el gojonzo. También menciona, y esta es una de las frases que más me llama la atención del gocho, es que Nam Myoho Renge Kyo es como una espada. Y él le dice, una espada en manos de un cobarde es inútil. Usted puede tener la práctica, usted puede entonar a Daimoku, usted puede tener su fe. Pero si usted practica con dudas, si usted practica sin convicción, si usted se sienta a orar y entona, teniendo duda de que, bueno, no voy a poder, yo sé que yo no lo voy a lograr, pero déjame entonar, no lo va a lograr. Porque una espada en la mano de un cobarde es inútil. La fe necesita una persona con convicción, con determinación. Y lo último que él le dice en la carta es que la desgracia se transformará en fortuna. Esto para mí, y como le comenté, para mi familia, es prácticamente, está inscrito en nuestra vida, porque nosotros, mi familia pasó una situación con mi hermano mayor en el 2005, tuvo un accidente de tránsito, donde prácticamente los médicos le dijeron a mi mamá, así mismo, cuando mi mamá llegó a la clínica, eso fue lo que le dijeron, mi hermano estaba en una camilla, y le dijeron simplemente eso, no, estamos esperando que ya muera, porque en esas situaciones no hacemos nada, porque ya está todo perdido. Y mi mamá, obviamente, en esa convicción que tiene, le dijo, no, drenle un pulmón, mi mamá es esposa de un médico, entonces ella se quedó con eso. Y le dijo, no, drenle un pulmón, llamó una ambulancia que me lo llevó de aquí, se lo llevó a otra clínica. Mi hermano duró 6 meses en esa clínica en cuidado intensivo, 3 meses en coma, 1 en coma profundo. De ahí se fue 6, 8 meses más a otra clínica. Mi hermano duró 1 año y medio en clínica, donde todo el mundo dijo que se iba a morir al otro día. Y la única persona que dijo que no se iba a morir era mi mamá. Esa fue la única persona que todo el mundo vio, donde nunca hubo una cápita de duda, nunca hubo en mi madre. Incluso hay historias que los miembros iban donde mi mamá a darle aliento y al final era mi mamá que terminaba dándole aliento a ellos. Porque mi mamá llegaba, estaban en la clínica y mi mamá nunca se fue de la clínica. Y llegaban a orar con mami cuando veían, obviamente, que preguntaban por mi hermano y le decían la situación, pues se ponían ahí a dar gritos. Y mi mamá le decía, no, yo aquí no necesito que tú vengas a darme gritos, no, si tú vas a llorar, vete, te falta práctica, le decía a mi mamá. Mi mamá le decía así mismo, no, si tú vas aquí a llorar porque te falta práctica, vaya y vuelva. La y determinación de Doña María. Sí, claro, cuando usted esté determinado, entonces usted viene aquí y se sienta conmigo, pero yo no voy a tener a nadie aquí. Inclusive los mismos médicos, mi mamá le enseñó la práctica a los médicos, a las enfermeras, que vivían diciéndole a mi mamá, mire, usted sabe que va a tener que ya prepararse para quedarse con ese hijo ahí, vegetal y Saludos, Joselito. Saludos a mi hermano Joselito. Y mi mamá le dijo, no, es que tú te equivocada, mi hijo va a salir caminando por ahí. Ni siquiera en silla de ruedas, mi hijo va a salir caminando por ahí. Y el pasillo que le hicieron a mi hermano cuando salió de esa clínica, eso fue una cosa que increíble. Entonces yo ver esa determinación en mi madre, agarrándose de este escrito donde decía que no hay una enfermedad o una situación que una fe firme no pueda destrozar, no pueda vencer. Al yo verlo en mi propia vida, esa experiencia, este escrito se quedó grabado en mí para siempre. Entonces yo, en cada situación que tengo, y se lo digo a los miembros y a la gente, amigos y familiares, que pasan, todo el mundo tiene una situación por la que está pasando, todo el mundo tiene un problema por el que está pasando, pero yo se lo digo sencillo, mira, si mi mamá pasó ese problema, el tuyo no puede ser tan grande. y es para determinarse, porque no debe de ser para nada fácil tú ver a tu hijo, a tu hijo mayor, quien era en ese momento el soporte de la casa, el pilar, en esa situación, y tú no tener nunca dudar. En ningún momento de esos años de que pasamos con mi hermano, ni siquiera en lo siguiente, porque la vida es así, tú pasaste ese problema, pero tú vas al otro de una vez. Mi hermano salió de la clínica, pero ahí empezaron los otros problemas. Descubrimos que era epiléptico, que no podía dormir, que sé yo qué. Y aún así mi mamá nunca tuvo ningún tipo de duda. Entonces para mí eso es uno de los escritos de Nichiren Daishonin que más me motiva y que más me hace sentir orgulloso de esta práctica. Yo sigo pensando que debemos cambiar a Emilio por Doña María. Doña María. Sí, totalmente. Si nos vamos Es por un drama. decisión, es Sí, claro, unánime. doña Mira, María, doña María. a Doña María la vamos a invitar como Ramoncito en el último episodio en vivo. La vamos a invitar para que la conozcan a Doña María, claro. Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Quién es el otro? De forma agraciado? democrática, ¿no? ¿Verdad? De forma Claro. Tú ves, democrática. él como pues, tira, él solo- él sabía. Para el próximo Gosho. El Gosho que me tocará exponer en el día de hoy se llama Los deseos mundanos son la iluminación. Uy. Ese es muy bueno también. Es un Gosho que a primera vista nos da una impresión. Espera. Ah, bueno, sí, Emilio dijo a quién fue escrito el... Oh, claro, claro. Eso es pregunta de Está examen. verificando, check it out. Sí, No, sí, eso es claro. pregunta de examen. Ese escrito, pues, como dice el nombre, los deseos mundanos son la iluminación, nos va a explicar cómo cosas tan sencillas como una meta o un propósito nos pueden llevar a obtener algo mucho más. Antes de forma sorpresiva, ¿no? Esa carta fue forma de agradecimiento a Shigo Kingo. ¿Quién fue ese personaje? Este fue uno de los discípulos más fiel a Nichiren Daishonin y esa fue escrita en el 1272. Antes de Kingo era un samurái, servía a la familia Emna. Entonces, a pesar de que seguir una ideología nueva en esa época podía traerle ciertas consecuencias, la fidelidad que le mostró a Nichiren siempre se probó una y otra vez. Por ejemplo, en este caso, cuando se escribió esta carta, Nichiren estaba exiliado en la isla de Sado y tenía que hacer Kingo, para poder visitarlo, un viaje que tenía que durar 30 días. Imagínate salir de tu trabajo, un samurái que trabaja todos los días ahí, fuerte, con el emperador, y durar 30 días en un recorrido para poder ir a su maestro. Desde ahí podemos ver el cariño que le tenía Kingo a Nichiren Daishonin. Unos 3 meses después, por esa visita, Nichiren Daishonin les manda una carta. Esa carta se llama Los deseos mundanos son el camino a la iluminación. Empecé diciéndole que muchas gracias por poder visitarlo en esa época, que estaba sufriendo por decía que no tenía que acongojarse, porque esas dificultades, esas tribulaciones que estaba pasando, le permitieran superar los 3 mundos bajos. Y tú preguntarás, ¿qué son esos? Pues en el anterior capítulo, Ramosito nos explicó un poquito qué son los mundos bajos. ¿Cómo la flechita para acá arriba? Aquí. Que serían los 10 mundos. Bueno, pobre editor. No, aquí se está pagando un dinero. Aquí se está pagando un dinero. Y poder En fe. superarlo. Está bien, el editor es bacano. Claro. Es budista. Hace gongi, da moco. Oh, pero claro. No, está Esto haciendo no es causa, mucho, está esto haciendo no es causa. mucho. Está haciendo causa. Prácticamente nos explicaba aquí los caracteres de Nammyo Horengekyo directamente. Tenía los principios de la sabiduría y la realidad. Y es que desde que murió Shakyamuni y dio todo su sutra, el budismo se fue dividiendo en 2 ramas, el Hinayana y el Mahayana. Mahayana. Muchas gracias. El Hinayana, usted ha escuchado mucho que somos budistas, ¿no? ¿Verdad? Somos budistas, ¿cierto? Sí, Como claro. todos los budistas. Ahora, principalmente la gente tiene una mente de un budista, que es calvo, Gordo, sí. Yo estoy cansado de que a lo largo de mi vida, cada vez que yo me presento, no, yo soy budista. Es el gordito. ¿Tú crees en el gordito, calvo? Que yo, no en ese budista, en otro tipo de budista. Prácticamente esas imágenes que nos venden en las películas y demás son budistas, pero ellos pertenecen a la rama del Hinayana, que son una rama que explica que para poder alcanzar la iluminación hay que deshacerse de todo lo que uno tiene, o sea, riqueza, deseo, todo eso no te funciona para alcanzar la iluminación, ¿no verdad? Pero tenemos otra rama, que principalmente la estructura del loto, que nos explica que a pesar de los deseos que uno tenga, tú puedes querer tener tu carro, querer tener tu mujer, tener tus hijos, y como quieras tener la posibilidad de alcanzar esa iluminación. Y él explicaba en esa carta directamente que sin importar las dificultades que tú puedas pasar entonando Nammyo Horengekyo, aunque pareciera limitado al principio, tenía un principio de sabiduría que iba a impactar en tu vida. Y eso en mi caso, ¿cómo posible? Pues bueno, yo conocí el budismo directamente, pues yo investigando, así, estaba buscando por ahí, ¿no? El espíritu de búsqueda. No, Espíritu de búsqueda, estaba bueno. aliviando, se calma. Tenemos que explicar que Está el espíritu aliviando, de se búsqueda. calma. Raudo, apúntalo, ¿oíste? No hay respetación ni respetamiento. Prácticamente, pues me interesaba mucho temas orientales y busqué en Google Maps. Y vi el centro cultural que se encontraba en Los Minas, atrás del megacentro. Puede visitarlo cuando le interese y ver más o menos. Y cuando fui para allá, toqué y salió una señora. Me dijo, hola, ¿cómo estás? Yo dije, no, vine a averiguar. Me dijo, no, pero ven acá, no te vayas. No, tiempo, pero espérate. Luis, tú llegaste hacia el último, de verdad. Sí, claro. Sí, fue así. No Y inventado, es así. No fue mi mamá que te echó con A lo mejor en vidas pasadas tu mamá le hizo Seguro, Chacoruco. seguro. Y cuando yo llegué, la señora me dijo, mira,
me pasó una tarjeta que en el próximo episodio, o sea, tengo que enseñar, que es una tarjeta de presentación que tiene los caracteres de Namio Horengekyo y su traducción al castellano. Y me dijo, mira, tenga esa tarjeta. Y me dijo, ponte una meta corta, una meta cortica, no importa. Encontrar el carro para irte para el trabajo temprano. Encontrar un buen trabajo. Ponte una meta y entona Namio Horengekyo. Solamente entónalo. Al principio, cuando yo lo vi, yo dije, bueno, suena bacano la palabra, ¿no? Suena nice. Pero dije, no le di mucha importancia. En ese entonces yo no tenía trabajo, ¿no verdad? Entonces, 3 días después, solamente dando 3 veces por probar, Paquita y me llamaron. Mira, tenemos una vacante disponible. Y yo, bueno, ese es el primer proceso para poder entrar. Paquita, el segundo pasé, tercero, y me contrataron. Ahora, este ejemplo puede ser mucho de causalidad, ¿no? De que tocó fácilmente, de que tocó ahí por casualidad. Pero he tenido la oportunidad de ir probando en diferentes metas y visto que tiene un impacto. ¿Y qué quiero decir con eso, con esa carta específicamente? No se trata meramente de cumplir las metas. Cada vez que tú cumples una meta o cumples un deseo, entrenando en Namio Horengekyo, algo en tu vida cambia. Algo como que te da cierta sabiduría para entender que hay metas que realmente valen la pena y metas que no. Por ejemplo, una persona que se encuentra en sus 25, 26 años, tenga un deseo de emprendimiento y tenga cierto capital. Invertirlo en un auto costoso que probablemente le pediría un poquito más de presupuesto al mes, o poder ese capital para generar, digamos, un negocio y poder generarlo más adelante, pues esa decisión son en esos momentos tan simples, ¿no? Tan simples, sí. Que adquirimos esa sabiduría para poder aplicar en la vida real. Y eso es lo más importante para mí de esa práctica, porque tú puedes tener todas las posibilidades del mundo, pero si tú no tienes la sabiduría de discernir entre una situación y la otra, pues como que no vale mucho la pena. Sobre esa carta en particular, para aportar un poco sobre lo que dice Luis, no es solamente el deseo lo que realmente trasciende, es lo que tú haces con ese deseo. Por ejemplo, hablamos de comprar un carro costoso y demás. Perfecto. Si se dan las condiciones, bueno, tu karma te permitió comprar ese carro. Bueno, mi madre, y eso es algo que le enseñó. Oye, vamos a llamar a Doña María. A partir del episodio 5 viene Doña María. Doña María va a estar aquí. Son 31 años de práctica, tiene que haber vivido muchas cosas. Claro, claro que sí. Cuando mi tío, su hermano, le enseñó la práctica, fue cuando mi padre acababa de morir. Mi mamá se quedó sola con 3 muchachos en un apartamento que debía entero. Porque mi papá lo que hizo fue sacarlo. Y mi mamá no tenía trabajo en ese momento. Entonces, cuando le enseñó mi tío el Johnson y la práctica, es lo que siempre te enseñan. Pruébalo. O sea, rétalo. Tú quieres una meta, toma y ora. Y si te resuelve, tú te vas a dar cuenta. Y ella cuando se sentó a entonar, así como dijo Luis, bueno, déjame yo ver. Si es verdad que esto funciona, mi mamá le decía Johnson, algo Johnson. Johnson. Ella decía Johnson. Decía, bueno, Johnson, si es verdad que esto funciona, yo me voy a quedar con este apartamento porque eso es lo que yo quiero, quedarme en este apartamento, porque era eso, o irnos a vivir para donde una tía, un tío que nos aceptara. Y yo me tengo que quedar con este apartamento y esos 3 muchachos tienen que pasar por el colegio, porque es verdad. Si esto funciona, esto me va a dar esto. Funciona. Ahora bien, ¿qué dijo mi mamá? No que yo me voy a quedar con este apartamento por quedarme con él. Si me quedo con este apartamento, yo voy a hacer una reunión budista mes tras mes aquí hasta el día que yo tenga esta tierra. La reunión tiene 30 años. Y Emilio está sentado aquí con nosotros. Y yo estoy sentado. Sí, un aplauso a Doña María, por favor. Eso es lo que mi mamá le dice a todo el mundo. No crees en mí, no te lleves de lo que estoy diciendo. Mira la tarjetica, pon una meta y reza. Hablamos en un mes, le dice. Como me dijo un sabio de Cocomano, como dice Jerónimo. Ajá. Tú tienes 2 resultados. O empata o gana. O gana. O empata o gana. Porque no, una de dos. O tú ganas, tu mamá ganó. Y cuando o tú iba a crees empatar porque lo iba a perder. Cuando tú crees que empataste, no que fue que empataste, es que te están preparando para algo mucho esa mejor. meta, ese deseo que tú tenías. No, eso no es. Déjame yo decirte cómo es que tú lo vas a hacer, pero tú lo vas a lograr. Pero no así de esa forma que tú lo tenías pensado. Mira, dedorgáticamente voy con el otro gocho, porque va muy en esa misma línea de lo que tú mencionas, y es el gocho Los 8 Vientos. Ese gocho realmente a mí me fascina, porque de una forma u otra, cuando jóvenes, nosotros solemos dejarnos como perturbar mucho por los factores externos. Sin embargo, este gocho te da como esa connotación de que cosas buenas o cosas malas que te pasen en tu vida,
Tú no te debes dejar perturbar por eso y seguir adelante. Este gocho, adivinen a quién Nichiren se lo escribió. No sé, no sé. No. A Shiho King. ¡Qué casualidad! Pero mira, Quizá Raudo, primera vez que le escribí. Raudo, mira, yo creo que debemos revisar el WhatsApp de Nietzsche y verificar si era que a todo el mundo lo tenía registrado como Chico King, porque se le escribió a mucha gente, pero por rapidez, Es que Chico King siempre tenía internet. Sucede Chico King no tenía muchos problemas. Sucede que este gocho, Nichiren se lo escribe a Chiho Kingo en 1276, en un momento donde el señor feudal le estaba pidiendo... El jefe de Chiho El jefe Kingo. de Chiho Kingo Bajo le estaba contexto. pidiendo que salga de su lugar, de donde él estaba, de su aldea. Entonces, Chiho Kingo le pide una orientación a Nichiren y Nichiren le escribe esa carta. Ahí Nichiren aconseja a Kingo de que mantenga los buenos favores de su señor feudal Emma y le recuerda que este se abstuvo de hostigarlo durante el exilio del Daishonin Asado, cuando el gobierno perseguía tanto al maestro como a los discípulos. Luego el Daishonin dice a Kingo que solo dando prioridad a la fe y controlando el resentimiento hacia su señor feudal podrá encontrar una salida que resuelva su problema actual. ¿Qué pasa? Que de este gocho hay un fragmento que es como la esencia del que dice: los sabios merecen ese nombre porque no viven a merced de los 8 vientos. Prosperidad, decadencia, deshonra, honor, alabanza, censura, sufrimiento y placer. No los exalta la prosperidad ni los aflige la decadencia. Las deidades celestiales sin falta protegerán a aquel que no se incline ante los 8 vientos. Cuando tú estabas mencionando la experiencia de tu mamá, yo dije, óyeme, pero Doña María fue un sabio en ese momento porque no se dejó amedrentar por los vientos desfavorables. No se dejó amedrentar por la decadencia, no se dejó amedrentar por el sufrimiento. Sin embargo, ella confió en algo que en ese momento ella no sabía si iba a funcionar y le dio el resultado. Claro. O sea, ella actuó de manera sabia. Entonces, ese de una forma u otra. Hay otro libro que no lo mencionamos ahorita, que es Sabiduría. Ese también lo pueden conseguir en las tiendas de la Socaca y de los centros culturales, tanto de Sol de la Esperanza como de Montaña de Paz. Y aquí, en este, hay unas disertaciones de nuestro eterno maestro de vida, Daisaku Ikeda, que es explicando un poquito más en detalle los escritos de Nichiren. Y en él es como trayendo a nuestra realidad lo que explican los ocho, todo lo que los chicos explicaron. En uno de estos libros ustedes también lo pueden conseguir. Y en este hay un fragmento de la disertación de Ikeda Sensei que dice: si dejamos que nuestra conducta sea gobernada por factores pasajeros e inmediatos como las pérdidas y ganancias en el corto plazo o la reacción cambiante de la sociedad, si vivimos pendientes de lo que piensan los demás y nos enfocamos solo en las apariencias superficiales, pasando por alto lo que realmente importa, no podremos salir victoriosos cuando nos veamos frente a cambios drásticos o a épocas turbulentas. Es crucial que construyamos una sólida identidad capaz de mantenerse imperturbable frente a los 8 vientos. Principalmente cuando nosotros somos jóvenes, que vivimos como en el yo me la sé toda, yo voy a ganar, que queremos llevando el mundo por delante. Cuando la vida nos da el manazo, que decimos, mierda, no me dejé llevar por las orientaciones, los consejos, y ahí entramos como en sufrimiento. Sin embargo, cuando tomamos estos escritos, las orientaciones de Ikeda Sensei, de Toda Sensei, de las orientaciones de Nichiren, y profundizamos esas orientaciones en nuestra vida, y vemos cómo gochos como este te están diciendo desde el principio, tú vas a tener momentos de buena fortuna y vas a tener momentos de mala fortuna, pero eso no debe marcar tu vida. Eso no debe de decirte hacia dónde tú debes de correr, si te está yendo bien o si te está yendo mal. Al contrario, eso, como explicó Luis, son deseos mundanos. Sin embargo, indistintamente de lo que te esté sucediendo, tú debes de mantener una convicción de que independientemente de lo que te pase, tú puedes ser verdaderamente feliz. Esa es como la esencia de lo que el budismo Nichiren está enseñando. Antes de continuar con sus
excelentes disertaciones. Escríbanos en los comentarios cuál es su hecho favorito, cuál es su frase favorita dentro del gocho. Esto fue una pausa dramática para que entre nuestro productor ejecutivo. Chazam. Tú sabes que también alguna experiencia que hayan tenido con algún gocho pueden compartirla. Por favor, pongan su nombre para poderla decir aquí, ¿verdad? Ayúdennos un poquito ahí, eso se lo vamos a pedir de corazón. Y como esto es friendo y comiendo, ¿quién es Paul o Raúl que le toca? Bueno, no, vamos a hacerlo cortico, ¿no? Por tema de tiempo. Primero, las cartas, hay que hacer una observación. Se habla mucho de Shiho Kingo y es porque ya Luis mencionó los atributos de Shiho Kingo. Y también era, vamos a decir, uno de los seguidores más fieles del Daishonin. Sí. Estamos hablando fiel a un punto que, el Daishonin está en exilio en una isla, Shiho Kingo iba para allá. El exilio no era nada. O sea, cuando el Daishonin fue sentenciado a muerte, que iba a ser decapitado. No, pero espérese. Shiho Kingo dijo, nos vamos los dos. No, espérese, hay falta otro sitio para matar a una gente porque yo voy también. No, y estuvo presto a sacar su espada. Lo que pasa es que el Daishonin le dijo, calma, fiera. Sí, porque muchas veces pintan a Shiho Kingo como un no, Shiho Kingo era samurái. No, el tipo era un samurái. No era juego. El tipo no era. No, y una parte interesante, inclusive en esta misma carta, es que Pero tú no has dicho cuál es la carta que te toca. La felicidad en este mundo. Okay. Como que es una frase que quiero comentar. Pero la observación es que en esta también es como que él le dice, tranquilo, Bobby, tranquilo. Sí, no, no la lleva fácil con Shiho Kingo. Sí, porque él sabe que hay problemas. Porque hay que ver también un poquito de objetividad, porque también Nichiren demuestra en las cartas lo que podemos llamar el sentido común. Sí. Porque él pudiese decirle a Shiho Kingo, olvídese de eso, que usted es un samurái, pecho afuera, espada en la bregue, por ejemplo. Él no decía eso, entonces él se aseguraba de la preservación. Si mal no recuerdo, inclusive hay una carta donde él le dice, mire, no salga así, porque él había ido, no recuerdo a dónde, pero él hizo un viaje con mucho riesgo. Entonces Nichiren dice, mire, no ande solo, cuando usted venga, no venga solo, venga con alguien para que usted se proteja, porque obviamente... Hay que tener sentido común. Usted sí me tiene fajado aquí haciéndote daimon. Claro. Pero, sí, no. Y el punto también es ese, que recordemos que, como el ejemplo que mencionó Roberto, Shiho Kingo también fue objeto de muchos ataques, como todo discípulo de Nichiren. Y también, estando tan cerca, él tenía vamos a decir, todas esas adversidades, le vivían pasando la mano. Sí, entonces, claro. Hay que reconocer esa parte. Entonces, la frase es... beba sake solo en su casa junto a su esposa y recite Nam Myoho Renge Kyo. Ese es uno de los temas. Cálmate. Entonces, sufra lo que tenga que sufrir, goce lo que tenga que gozar, considere el sufrimiento y la alegría como hechos de la vida y sigue entonando Nam Myoho Renge Kyo, pase lo que pase. ¿No sería esto experimentar la alegría ilimitada de la ley? Fortalezca más que nunca el poder de su fe. Ahí me llama esa parte porque también, recordemos que el discípulo más fiel. Sí. Nietzsche no le dice, tú estás bien, viejo, deja eso así, ya, no hagas tanto daimoku, no, cálmate. Mucha causa. Exacto, no, él le dice, siga fortaleciendo. Y volvemos al punto del sentido común, que al final es, ok, tú estás pasando por estas vicisitudes, porque recordemos, Roberto también hizo la mención de uno de los momentos que tuvo, y Emilio mencionó, se le enfermó la hija más pequeña. Sí. En el trabajo tenía un lío que el jefe le dio para él, como quien dice. Le quitaron todo. Y era raíz de cizaña. Vamos a decir, exacto, sus responsabilidades se la bajan. Y aún así, gracias también, tanto el esfuerzo de Shiho Kingo como el aliento del Daishonin, permitió que él hubiese superado todas esas cosas y también nos haya dado, vamos a decir, como que la mitad de esto, un poco más, es base a Shiho Kingo. Entonces... Debemos agradecerle mucho a Shiho Kingo. Sí, Shiho Kingo que también con todas las facultades que tenía, inclusive parte de, no sé si lo llegan algunos mencionados o Roberto quizá lo tocó un poquito superficial, Shiho Kingo llegó a una situación donde con la misma relación lacerada con su jefe, él tuvo que abogar a cuidar, a salvarle la vida. Sí, porque era médico también. También, obviamente, sí, exacto, tipo completo. Sí, porque él podía decir, este tipo, ahora que me voy a cobrar. Y aún así, él pudo, en base a las mismas orientaciones del Daishonin, pudo crear valor sobre esa vicisitud que terminó en una promoción. Sí. Y bueno, ya esos detalles los veríamos más adelante, pero creo que con eso ya cubro la parte que quería compartir. Excelente. Wow, no me van a decir... No, ya tú estás tarde.
Ya, tú no estás así presentarte, seco. dale a tu Bienvenido, 8 y ¿A dale dónde que para estamos? allá. Bienvenido. ¿A dónde que estamos? La tertulia budista. Si no lo dices, te vamos a sacar hoy. Esa es la frase, ¿verdad? Pero bueno, el Migocho va precisamente la continuación de eso. 1277. Sí, ajá. ¿A quién fue escrito aquí? Le estoy diciendo, señores, si Chico King no existiera, tuviéramos 2 cartas de licencia. No, debería escribir cuántas veces se mencionó ese nombre. en Sí, los o cuántas comentarios. cartas también te. Bueno, sea un poquito más Bueno, complejo. no, Está no, complejo. Vamos a decir el número nosotros. Vamos a decir el número. Yo creo que todavía Vamos a decir están el número. escribiendo cartas todavía. Todavía están saliendo. Sí, están escribiendo cartas Este todavía. hombre me tiene cansado. No, pero va muy de la mano con el gocho de Raudo. Aquí la revista, sé que la mencionamos, ¿verdad? Pero la revista mensual pueden obtenerla en la página, ¿verdad? Como, ¿a dónde es? Mira. Aquí debajo. Las Si tiendas, es sí, página, en el si es página de abajo. Dan versión también PDF, pueden inscribirse. Esperanza Soca. Esperanza Soca, muy buena revista. Yo tomé precisamente de la de mayo, mes de mayo, el gocho, las 3 clases de tesoro, que básicamente explica el cómo Nichiren recomendó a Chico Kingo salir de toda esa, tú sabes, adversidades. Para que usted tenga una idea, como dijeron los compañeros, él era samurái en el siglo XIII en Japón. Eso era un estatus. Ellos, el código Bushido, ¿es verdad? Bushido, por el cual ellos se rigen. Y él pertenecía o era parte de un clan que tenía un señor feudal. Como dice Raudo, llegó un tiempo en el cual cayó en desgracia con su señor feudal, aparte de la cizaña, aparte de que los mismos compañeros estaban dándole canquiña. Y eso llevó a que le quitaran tierra, eso llevó a que le bajaran de rango, lo cual para un samurái en esa época, eso era algo muy grande, muy fuerte. Y aún así, en esta carta, él envía ofrendas al Daishonin y también explica su situación. Y es aquí donde Nichiren le responde, agradeciéndole gracias por las ofrendas, porque, como dice Raudo, aunque él estaba en toda esta oscuridad fundamental en ese momento, él aún así mantenía su fe hacia su reloto. Y cuidado. No, el arroz, todo eso. ¿Sabes? La carta siempre llegaban con algo atrás. La carta siempre llegaban con un nunca sobrecito atrás. esos mensajes eran con gusto. Claro. Era con emoción. Sí, entonces básicamente él explica acá que existe 3 clases de tesoro. El tesoro del cofre, digamos que verdad, el money, el apartamento de Doña María, que ya yo quiero verla otra vez. Tengo mucho que no la veo. O lo que dijo Luis, sería un empleo para obtener dinero. Esos serían los tesoros del cofre. Tesoro del cuerpo, la vitalidad, qué sé yo, salud, exacto. Chico Kingo tenía que tener, ¿verdad?, unas habilidades extraordinarias. Tiene ese cofre lleno. ese cofre estaba al tope. Y el más importante, el tesoro del corazón, que eso es lo que nosotros como practicantes del Sutra del Loto, eso es lo que perseguimos. Echarle abono a ese tesoro, echarle dinerito a ese tesoro. Y básicamente en ese punto, el tesoro del corazón, es donde Chico Kingo encuentra el cómo él va a salir de ahí. El cómo yo voy a salir de esta situación que me va a llevar a un barranco y con su familia y con sus hijas, ¿verdad? Entonces acontece de que el señor feudal cae en una enfermedad, se enferma, como bien tú dices. Chico Kingo, el pana habilidoso, también se veía de las pociones, tú sabes, de las cosas, y decide, en vez de ignorar esa situación, porque vamos a ser sinceros, yo no sé ustedes, pero yo voy a reconocer que los pensamientos llegan. ¿Y ahora? Los pensamientos llegan, te enfermo. Sigue haciendo mala causa. Qué pena. Exacto. Pero no, él decide ayudarlo y que sobrepasara esa situación. Pero por las mismas orientaciones del Daishonin. Exactamente. Por eso Creo me valor, gusta creo valor. este gocho, porque ese gocho le explica, mira, no importa lo que te está pasando, mantente correcto en lo positivo, mantente en tu práctica. Y así él lo hizo, y sí, él salió airoso, él no empató, él ganó. Claro. Más tierra, más estatus, ¿verdad?
Y me gusta porque se asemeja a lo que uno a veces vive en los trabajos, a veces vive en la familia también, que uno se incomoda, pero si uno se mantiene, ahí es donde está la clave. Y por eso es que me gusta este gocho, porque también explica que aunque tu mamá, tu hermano, tu jefe no sigan el Sutra del Loto, no practiquen, aún así, por tus acciones, por lo que tú hagas y por tu fe, ellos reciben beneficios Y protección. y protección, lo cual para mí es la muestra más fehaciente de que el Sutra del Loto es una filosofía suprema. ¿Por qué? Porque dime tú, me están, qué sé están yo, atacando, el están gojonzo atacando. ese, mira, me está llevando por el gojonzo ese, quítame eso de ahí. Mucha gente está viviendo eso o han vivido eso. Sí. Sí. Y tu postura y cómo tú, ¿verdad? Sigue entonando, sigue llevando las cosas afables en la familia, lo que va a llevar a esa madre, a esa persona, a ese jefe, a decir, güey, A espérate, entender, exacto. espérate, este tigre yo le cajete y lo que me da es... ¿verdad? ¿verdad? bien, Protección. está bien, claro. Exacto, y básicamente el ejemplo es lo que lleva a que las personas puedan quizás no ser parte en esta vida, pero aceptarlo. Y por eso ese gocho para mí es muy importante en estos tiempos. Y no solo eso, sino que también que las personas te adversen quizás te lleva a retarte más en la fe. Sí. A afianzar más tu fe, a dedicarte a explicarle con sus condiciones Con tu propia vida de también qué, demostrar. de qué realmente va tu fe. En mi caso, yo ingresé a la organización viniendo de una familia de otra religión completamente. Y el cambio en mi vida llevó a que mi familia entendiera y respetara mi filosofía, mi religión. Yo brevemente voy a mencionar el que a mí me tocó. El mío no fue escrito directamente a Chijoquingo, pero sí fue a Chijoquingo. Le rebotó. Explícate. Exacto. Porque si no es a él, a la hija. Y si no es a la hija, entonces una gente. No, lo que pasa es que Chijoquingo tenía cierta forma de presidente de junta de vecinos. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, Le llegaban a él. Nichiren se lo mandó a él para que lo compartiera con todos los miembros. El que a mí me tocó, para mí, a mí particularmente, es el gocho que más me representa, es la apertura de los ojos. Es uno de los 5 gochos más importantes de lo que Nichiren escribió. En japonés hasta el nombre me gusta, el Kanmokusho. ¿Cómo? ¿Te dejamos eso no Claro, lo Son unos cuantos años de práctica. Claro. Y hay una frase, es sumamente extenso, pero va muy de la mano con lo que dice Paul. Aunque mis discípulos y yo encontremos toda clase de dificultades, si no albergamos dudas en nuestros corazones, manifestaremos la budeidad de manera natural. Ahí es donde yace realmente el concepto del budismo. ¿Por qué Nichiren escribió ese gocho? Cuando Nichiren, como todos ya han hablado, Nichiren sufrió muchas persecuciones. Nichiren fue exiliado, fue sentenciado a muerte, que no pudieron matarlo. Eso lo vamos a explicar en otro episodio. Uno lo manda a una isla que van a invertir en caja. Exacto. Llévatelo para allá. Quédate por ahí mismo. Pues te metes a la nieve. para allá. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que muchos discípulos realmente se sintieron asustados y empezaron a abandonar la fe. Entonces, Nichiren les instó a que siguieran dentro del camino de la fe, dentro de la práctica del budismo. Dentro de todas las cosas que Nichiren les dijo a ellos fue, no duden tan solo porque el cielo no les brinde su protección. No se desalienten porque no disfruten de una vida cómoda y segura en esta existencia. O sea, él lo puso en preaviso. Y finaliza, que es la parte donde más Nichiren a mí me quilla, los necios tienden a olvidar sus promesas en el momento preciso. Wow. Ahí Nichiren le dijo, usted prometió impulsar y ser devoto del Sutra del Loto en esta existencia. No fue casualidad que usted se encontró con Nichiren. Claro. No fue simplemente porque Nichiren es el que más bonito hablaba. Usted hizo una promesa. Hay una relación kármica en ese sentido. Exacto. Entonces, muchos de los discípulos afectados por muchas situaciones se vieron en la quizás necesidad de abandonar. Entonces, por eso él la dirigió a Chijoquingo, porque era el discípulo que aunque estaba
dotado de todos los problemas mundanos. El grupo de WhatsApp, de que nomás queda tú, vamos a mandarte la Exacto. Todos se salieron del grupo. Fulano salió del grupo. Fulano Abandonaron salió. ¿Quién el grupo. queda? Yo. Fulanito left. Chijoquingo se quedó, entonces él se encargó de que Chijoquingo pudiera compartir con los demás discípulos esta carta. Pero, por cuestiones de tiempo, lamentablemente no podemos abundar mucho. Lo que... Ven que es que yo no te escucho, ven que yo no te escucho, yo no leo labios. O sea, que ese gocho lo podemos compartir con el señor Pedro en el próximo capítulo. Pero dando spoiler. comprometiendo. Habló el hombre. Tenemos invitado para el próximo episodio. Ustedes no lo conocen. Y ustedes quedándose de la Un invitado producción. sorpresa. Sí, Ustedes quedándose de La la bomba la producción. tiró. un invitado sorpresa. Nadie conoce. ¿Quién ha oído hablar de Pedro Familia? Entonces, señores, ¿ustedes quieren decir algo más? Sí, mira, al final, y quizás cerrar con esto, todos los escritos de Nichiren Daishonin tienen algo en común. Todos tienen una idea central. Y es algo innegable. Nunca en la historia del universo, del planeta Tierra, el invierno pasa a otoño. Nunca ha pasado y nunca va a pasar. El invierno siempre se convierte en primavera. Y mientras más oscura es la noche, lo que significa es que más rápido va a llegar el amanecer. Ninguna dificultad es permanente. Eso es lo que enseñan los gochos. Ninguna dificultad es permanente. La transformación interior, como muy bien mencionó Paul, lo cambia todo, cambia el destino. Pero hay que tener esa fe y esa convicción. Wow, tú Ya no vamos a subiste decir más nada estado por ahí, eso, subiste ya, estado. señores. Esto fue Budismo 101. A la campanita. La campanita, la Ah, que se campanita. suscriban, claro. Claro. Nos vemos en el próximo episodio.